Buenos días, queridos hijos de la parroquia Nuestra Señora del Valle, de Luis Guillón. Este evangelio que vamos a compartir una vez más, por supuesto, de San Mateo en este ciclo litúrgico, corresponde al domingo número 19 de este tiempo ordinario o tiempo común durante el año. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos al verlo caminar sobre el mar se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para contextualizar y entender mejor este evangelio de hoy, tendríamos que pegarle una leída a la primera lectura del libro de los Reyes, que es la segunda parte de un episodio que protagoniza el profeta Elías, que es muy pintoresco por otro lado, que por defender a su Dios verdadero entabla una lucha él solo contra los profetas del Dios de la contra, por decirlo así. Termina ganando Elías y manda matar a todos los profetas que lo habían desafiado. Y entonces después la reina, que era partidaria del Dios de la contra, lo manda a buscar para matarlo a Elías también. Entonces Elías huye y de ahí arranca el evangelio, la primera lectura que se lee hoy en las misas. Huye al desierto, fruto de lo que hoy diríamos, para usar una palabra moderna, depresión. Se sintió acorralado, perseguido, y entonces se refugia en una cueva para dejarse morir. Y Dios, que sabía lo que había en el corazón de este hombre, que todo lo que había hecho lo había hecho para defender el buen nombre del Dios verdadero, lo llama y Elías entonces sale de la cueva y parece que pasa un temblor de tierra profundo, un terremoto, un viento huracanado, un fuego terrible, que pasó por frente a la cueva, y Dios no estaba en ninguno de estos elementos violentos, agresivos si se quiere, portentosos, pero después sopló una suave brisa y desde esa suave brisa Dios le dio ánimo a Elías y lo hizo salir de la cueva y lo hizo seguir adelante en su camino. Porque entonces la conclusión que tendríamos que sacar hoy, después de contextualizar, repito, el Evangelio con esto que fue la primera lectura que les acabo de comentar recién, es que a Dios no le gusta mucho, no es muy amigo de los milagros, de los portentos, de las cosas grandiosas, sino más vale se manifiesta en lo cotidiano, en lo ordinario, en lo suavecito, en la cosa de todos los días. Ahí Dios va amasando su voluntad y su consuelo para con nuestra vida. Porque los hombres somos propensos, y esto lo vemos muy cotidianamente en el seno también de la iglesia, a buscar a Dios en las cosas portentosas. Vamos para acá, vamos para allá, rezamos tal oración, hacemos tal gesto, o en tal lugar dicen que tal cosa pasa, buscando siempre
lo que es inmediato, lo que es milagroso, lo que es portentoso, y nos agarramos a eso o buscamos eso. Y no digo que esté mal, digo que habitualmente el camino ordinario que Dios elige para conducirnos, para asesorarnos, es el camino de la humildad, de la sencillez, repito, de la cosa de todos los días, de la cosa cotidiana, con las cosas como se van dando solitas. Ahí Dios va manifestando su voluntad. Por eso no hay que hacerse más problema de lo que está por acontecer, porque a lo mejor ni siquiera acontece como lo tenemos pensado, o que eso que nos sacó el sueño porque pensamos que iba a suceder y por ahí no sucede. O sucede muy distinto de lo que pensamos. Hay que dejar las cosas en manos de Dios. Él obra en la brisa, en la sencillez, en la serenidad, repito, en la cosa de todos los días, en la cosa cotidiana. Él va como tejiendo suavemente la historia de cada uno de nosotros. Un par de elementos simbólicos que aporta la lectura del Evangelio de hoy es que este episodio sucede inmediatamente después que Jesús alimentó y predicó a una multitud, después de lo que fue la multiplicación de los panes. A Jesús le gusta estar con multitudes y predicarles y todo, pero también le gusta estar solo y en oración, porque es el momento en que se encuentra con su Padre. Y fíjese que estuvo no rezando un ratito, estuvo toda una noche orando a su Padre del cielo y estando solo mientras los discípulos estaban yéndose con la barca, porque él mismo los había despedido. Inclusive, repito, los más cercanos, no digo que le molestaba, pero quería estar solo con su Padre. Y eso es la primera cosa que tenemos que aprender un poquito también, que dentro de nuestro día, dentro de nuestra jornada, tengamos también algún momento para nosotros solos, y ese momento de soledad no pretender llenarlo con el celular, con la tele o con cualquier cosa, sino dejando que nuestro corazón se ponga en diálogo con Dios para preguntarle: ¿qué querés de mí o qué querés que yo haga? Jesús lo hizo, cuanto más tendríamos que hacerlo nosotros. Otro detalle, simplemente para tenerlo en cuenta, es que ustedes saben que siempre la iglesia se la comparó con una barca, la barca de Pedro, la barca de la iglesia, él al timón, pero la iglesia una barca. Y Jesús, fíjense que en este episodio que se relata hoy, Jesús se queda en la orilla mientras la barca va navegando, y no navegando en un mar tranquilo, navegando en un mar tumultuoso. Bueno, así es la iglesia y así va a ser siempre. Jesús en la orilla es esa presencia segura y firme que nos garantiza que estamos cuidados desde un lugar seguro. Jesús junto al corazón de su Padre, pero mirando como la mamá cuando mira al nene que está jugando, lo que sea, por la ventana lo mira por las dudas que se llega a tropezar, que se llega a lastimar, pero lo deja. Y la iglesia es así, es como una barca navegando en un mar de turbulencias. No siempre las cosas van serenitas. Hay momentos que sí, pero son los menos. Normalmente la iglesia tiene que enfrentar embates, persecuciones, oleajes de todo tipo. Y hay que perseverar sabiendo que el Señor está mirándonos y nada malo ni nada grave nos va a pasar. Lo vemos a lo largo de todos los siglos que ya tiene la iglesia, que es como una barca, repito, en un mar tumultuoso. Pasaron y van a seguir pasando un montón de cosas, pero siempre va el resultado, la barca va a salir airosa, porque la está mirando el mismísimo Jesús, para que navegue sin hundirse y sin pasar por percances que pongan en juego ni su credibilidad ni su eficacia como contenedora del pueblo de Dios. Y ahora sí les comento brevemente el Evangelio propiamente dicho. Es que en medio de la tormenta y de las olas que sacudían la barca y que los apóstoles que iban dentro tenían miedo de hundirse,
siendo de madrugada, o sea, todavía no era muy clarito el día, Jesús va hacia ellos caminando sobre el agua, pero no para mostrar un portento o una cosa extravagante, sino que para Jesús le parecía lo más normal de todo. Y como había media penumbra, porque todavía no había amanecido del todo, los discípulos no lo reconocen, y viendo a esta persona que se les acercaba caminando sobre el agua, tienen miedo pensando que es un fantasma. Y entonces Jesús, al verlos así atemorizados, le dice: no tengan miedo, que soy yo, no teman. Y ahí sale quién va a ser, Pedro. Y dice: Señor, si de verdad sos vos, hace que yo vaya caminando hacia ti por el agua también. Ya ahí hay una actitud un poco fea de parte de Pedro, porque Jesús ya le había dicho: soy yo. Ya no hace falta más que su palabra para creerle. Pero Pedro, equivocadamente, por lo menos en ese momento, busca para confirmar el portento, busca el milagro, busca la cosa grandiosa, caminar, por ejemplo, sobre el agua. Y no es el camino que Jesús prefiere, el de lo extravagante, de lo portentoso. Jesús, creo que en su corazón le habrá dicho: Pedro, ya te dije que soy yo, te alcanza mi palabra, alcanza lo que yo te revelo con mi palabra, no hace falta que tenga que demostrarte nada, ya es suficiente con lo que te enseño, con lo que te digo. Pero Jesús, que tiene una paciencia infinita, le dice: bueno, Pedro, vení. Entonces Pedro, atolondrado como era, salta de la barca y empieza a caminar sobre el agua, bien, pero de golpe toma conciencia de su fragilidad, de su impotencia como ser humano, al ver las olas que estremecían la barca y la superficie del mar, y empieza a hundirse. Y entonces una vez más le dice: Señor, sálvame, Señor, por favor, sálvame. Y Jesús, ¿qué hace? No le dice: viste, yo te dije que no me pusieras a prueba, yo te dije. No, lo agarra, le tira la mano, lo rescata de la turbulencia de las aguas, y entonces Pedro se queda humillado, dolido por haber dudado de que era Jesús el que le decía: no tengas miedo, que soy yo. Dios no nos abandona nunca y siempre tiene su mano pronta a rescatarnos si estamos pasando por en medio de alguna tormenta. Las tormentas existieron, existen y van a seguir existiendo. Y Jesús, que nos dice: te alcanza con saber que yo estoy al lado, para que no tengamos miedo, no que no tengamos tormenta, que no tengamos miedo y que no pretendamos adivinar el futuro y angustiarnos o saber qué va a pasar la próxima hora, porque no lo sabemos. Sabemos simplemente que Jesús está al lado nuestro y está pronto a tendernos la mano y a rescatarnos para agarrarnos fuerte cualquier cosa que nos pase. Eso tiene que ser suficiente para cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
podemos seguir nuestra vida en paz y demos gracias a Dios.